¿Qué tal? Yo soy Kanawel, y en esta ocasión pintaremos una figura impresa en resina 3D de Mugman, el hermano de Cuphead del juego del mismo nombre, Cuphead, aunque dudo que no lo conozcas, con una altura de 4 centímetros sin sumar la base, así que comenzamos. De esta manera comienza todo, impreso en resina blanca. De mi parte le daré una imprimación negra a la figura y base, y comenzaré usando gris neutro con el aerógrafo para empezar a dar color a las partes blancas como la cabeza y los guantes, sin tocar las partes más bajas o las partes de sombra máxima. Ahora un poco de lo mismo con blanco para las partes más iluminadas, como por ejemplo de la mitad, o un poco más abajo de la cabeza y de los guantes, solo de la parte de arriba donde conectan los brazos. Uso gris oscuro diluido como veladura para marcar la sombra máxima. Si me pasé un poco, arrastro la pintura de la mitad de la parte más iluminada hacia la parte de máxima sombra. Y lo mismo a la inversa, con gris claro, arrastrándolo de la mitad de la sombra máxima hacia la parte más iluminada. Y repito el proceso de un lado al otro hasta tener la transición que quiero. Ahora simplemente pinta la lengua de rojo y posteriormente de negro. Lo que vaya de negro, como la playera de manga larga que tiene. Un paso sencillo, ¿verdad? Es turno del azul, pintando del tono medio que usaré de azules, lo que vaya de azul, en este caso el short y la nariz. Y pintaré con blanco algo diluido las partes que vayan más iluminadas de una amplia zona, sin exagerar. Claramente el blanco no debe quedar perfecto, solo bien ubicado para resaltar el próximo azul. Y coloco el azul un tono más claro, algo diluido del azul anterior hacia lo blanco que acabamos de pintar, y así con todo lo que ya marcamos. Regresamos al blanco y cubriendo ahora las partes de luz máxima, pintando como el paso anterior, pero ahora una zona mucho más reducida. Posteriormente, un azul más claro diluido como el anterior. En mi caso es azul eléctrico de Vallejo con azul mágico. Ahora un marrón claro para los zapatos. Aquí me pasé con la disolución, pero en tu caso podrías hacerlo para una capa que cubra bien a la primera. Perdonen por saltarme solo por ahora el detalle de los zapatos. Regresaré a él, pero primero lo negro que me faltó, como la boca y los ojos. Disculpen, pero ahora sí, regresando a los zapatos pintaré con el mismo marrón, pero más claro, aún las partes más iluminadas. La pintura debe estar solo un poco más diluida de lo normal. Y con un marrón mucho más oscuro que los anteriores, dando a rojo, lo diluiré bastante para marcar la sombra máxima y de paso transicionar las dos primeras capas de marrón.
Como detalle, tal vez innecesario, pero eso ya es más de mi parte. Usaré resina UV para llenar la parte donde iría el líquido, el relleno de la taza, la cabeza. Mojaré con pintura marrón claro el palo con el que moveré la resina. Con esto la resina tendrá el color que busco, y de paso, ayudaré a la resina a llegar a todos los lugares de dentro, y después de que esté lista donde yo la quiero, le pondré una luz UV por 60 segundos para que endurezca. Pasemos a la base y todos esos huecos los pintaré poco a poco de pintura blanca. En este paso, por el primer negro, usaremos 2 o, a lo mucho, tal vez 3 capas de blanco para alcanzar un buen blanco. Una vez pintados de blanco los huecos, le toca al azul. Usen el azul que quieran y de los rectángulos de las fichas, pintaremos uno sí y uno no. A mí se me fue y pinté algunos que no debía. Pero no hay problema, los cubriremos después. Y de la misma manera que aplicamos el azul, lo haremos con el rojo. Traten de usar una buena capa que cubra bien, solo lo diluido para hacer una buena cobertura. Y listo, eso es todo. La explicación que les di es la necesaria para conseguir un resultado satisfactorio, aunque se lleva más tiempo del que parecería a simple vista. Y de mi parte ha sido todo, espero que les haya gustado o servido. Adiós.